Es para mí un inmenso honor estar con ustedes. Hace 35 años que fui yo del Perú, buscar nuevos horizontes, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Y llegué a un país donde verdaderamente el derecho estaba más avanzado que el derecho peruano. La mayoría de textos con los cuales nos manejábamos nosotros eran textos argentinos. Venían de las poderosas editoriales Astrea, de Palma, Abeleo Perrón, Editorial La Ley. Y lo primero que hice yo fue contactarme con aquellos profesores de los cuales mis maestros eran sus fans, sus modelos. Cuando llegué a la Universidad de Buenos Aires, supe que estaba dictando un seminario Werner Goldsmith. Goldsmith, un filósofo del derecho que, junto con Manuel Reale de Brasil, habían fundado una corriente filosófica, el trialismo jurídico, y sus clases de Goldsmith verdaderamente apuntalaron mis conocimientos sobre la filosofía del derecho. Posteriormente, supe que estaban todavía vivos y estaba muy esporádicamente en sus charlas del derecho del trabajo. El doctor Mario L. de Leali, autor de un tratado de 6 tomos, el doctor Ernesto Crotocci, autor de sus instituciones de derecho del trabajo, el tratado de derecho del trabajo. Estaban vivos todavía el doctor Tissenbaum, el doctor Ruprés. Todos ellos fueron apuntalando mis conocimientos y hoy voy a participar de esos conocimientos con ustedes. En el área propiamente del derecho penal, que es la materia por la cual ustedes seguro se han inscrito, cuando yo llego, está en boga el pensamiento de un profesor cordobés, el doctor Sebastián Soler, el autor de 7 tomos, y verdaderamente ahí estaba todo el derecho penal hasta esa época. Luego tuve ocasión de conocer a otro autor cuyos libros están inundados por toda Latinoamérica. Se trata de Ricardo Núñez, también autor de un tratado de derecho penal de 5 tomos. Ellos habían seguido todas las enseñanzas de un viejo profesor español que, huyendo de la guerra civil española, se afianca en la Argentina hasta su muerte, el doctor Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa, en su teoría del delito, publicado en 5 tomos por la editorial Lozada, sembró toda una playa de alumnos, una playa de discípulos que luego se diseminaron por todas partes del mundo. Uno de sus discípulos más preclaros, uno de sus discípulos más sobresalientes fue el profesor Ramón Arias, profesor peruano, catedrático de la Universidad de San Marcos, formador de decenas de promociones de abogados. El doctor Ramón Arias siempre citaba en sus clases a este gran tratadista español, a Jiménez de Azúa. Más que todo porque él había estudiado hasta en ese momento los elementos clásicos del delito, la acción,
la antijuicidad, la tipicidad, la culpabilidad, las condiciones de punibilidad. Y sus conocimientos eran tan profundos que toda la teoría del delito la resumí en 5 tomos, cada tomo 600, 700 páginas. Y fruto de esas enseñanzas de Jiménez López salió también otro tratadista argentino que tiene no solamente libros de la parte especial, sino de la parte general, el doctor Fontán Palestra. Es una colección de 7 tomos que los que se especializaban en derecho penal allá iban todos a abrevar de sus fuentes. Pasa el tiempo y llega a mis oídos de que había un especialista en derecho penal que había llegado de Suiza, formado en el Instituto Max Planck de Friburgo. Allí en ese instituto salían los mejores penalistas del mundo. No hay penalista en el mundo que se precie que no haya salido del Instituto Max Planck de Friburgo. Actualmente nuestro viejo profesor Gustavo Pozo enseña ahí, se ha nacionalizado suizo, es miembro del Tribunal Supremo Penal en Suiza. Y un día tuve ocasión de preguntarle al doctor Gustavo Pozo por qué todos iban allá. Y me dijo, es que allá están los 4 jinetes del apocalipsis en el derecho penal. Allá el que quiere saber el derecho penal tiene que estudiar con Jesset, todo un innovador de la teoría del delito. Tiene que estudiar con Roxin, el creador de la teoría de la voluntad, de la libertad de la voluntad en los aparatos de poder. Sin esa teoría no hubiera sido posible juzgar a dictadores como Eichmann, el judío que colaboró con la maquinaria genocida nazi. Sin esa teoría de Rossini no se hubiera podido juzgar a todos los genocidas africanos, ni tampoco se hubiera podido juzgar y condenar a cadena perpetua a los genocidas argentinos, Videla, y después esta teoría de Rossini fue adoptada por los chilenos, quienes logran condenar a Pinochet. Evidentemente que Rossini sembró una gran cantidad de alumnos, discípulos que se diseminaron por todo el mundo. Junto a él, en un primer momento, trabajaba Walter Jacobs. Jacobs al comienzo era una figura muy admirada en Europa, muy querida en Europa. Sus alumnos hablaban flores, el autor argentino Carlos Parma tiene un libro que es un panegírico a Jacobs, es un libro que es un elogio grandioso a la figura del maestro. Posteriormente, Jacobs saca una teoría muy controvertida hasta estos momentos. Él nos habla de la teoría del derecho penal del ciudadano versus la teoría del derecho penal del enemigo. Entonces, para Jacobs, todos los delitos comunes que conocemos hasta ahora contenían la mayoría de códigos latinoamericanos,
y del mundo se aplican a los ciudadanos. Y otras figuras, otras tipicidades, otros instrumentos punitorios se aplican a los genocidas, a los violadores, a los traficantes de drogas, a los que practican la trata de blancas. No debe controvertida la teoría. Y Palma reniega a su maestro. Dice, no puede ser. Ya, pues, ¿cómo ha podido traer esa doctrina del derecho penal ciudadano versus la doctrina del derecho penal del enemigo? Esa es la doctrina de Margaret Thatcher, de Bush. Una crítica que Palma lo hace más que todo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista dogmático. Y en eso estamos discutiendo todavía en algunas universidades esa postura jacobiana. El que le habla no está conteste con las teorías del todo de Jacob, porque le veo rezagos del pensamiento lombrosiano. César Lombroso nos hablaba del criminal nato, del criminal atávico, del loco moral, nos hablaba de que el criminal nace y es criminal toda su vida, cosa que los últimos acontecimientos, no solamente aquí en el Perú, sino en Argentina, pues el tema de la corrupción, nos están dando la razón, pues, que el criminal se hace. Los criminales de cuello blanco no nacen, no condicen con los caracteres antropomórficos que Lombroso decía: cejas pronunciadas, pómulos salientes, miradas penetrantes, frente amplia. Yo estaría cayendo en la característica morfológica del César Lombroso. Cuando se inicia la lucha contra la corrupción en Argentina, ustedes saben que los argentinos provienen de razas arias, razas italianas, españoles. Ahí no hay uno que asemeje, pues, al modelo lombrosiano. Fíjese usted, yo estuve presente en algunas de las audiencias que se le siguió al denominado ángel de la muerte, a Astiz. Astiz se encargaba por orden de arriba, de dopar a sus enemigos políticos, subirlos en aviones y tirarlos dopados al Río de la Plata. Se le denomina el ángel de la muerte, el rubio de la muerte. Cuando usted lo ve, parece un artista de cine. Richard Herron no tiene nada que competir con Astiz. Y en eso tiene razón Jacobs. En algunos casos se dan en que los delitos de lesa humanidad pertenecen a otra generación de delitos. Y sus teorías de Jacobs han servido, sirven y van a servir para seguir enjuiciando a todos aquellos que provocan grandes daños a la humanidad, que no son figuras típicas. Ahora recientemente el derecho positivo está receptando en sus códigos la figura de terrorismo, trata de blancas, lavado de activos, tráfico de drogas, violaciones masivas, pero antes no existía, en mi tiempo no existía. Todas estas teorías sirven para cimentar las
bases de lo que últimamente se viene dando en todos los países, más que todos los países latinos. El que navega constantemente por internet se dará cuenta que el sistema inquisitivo, por ejemplo, en materia procesal penal, murió. Y es una figura, es un instituto dejado de lado. La mayoría de los países, México, Colombia, Ecuador, Argentina y ahora Perú, ha adoptado el sistema acusatorio procesal penal con algunos rasgos adversariales, pero es un sistema que se adecua más a los estados de derecho, que se adecua más al estado donde se respetan las libertades del hombre, donde la palabra justicia es más igualitaria que en los estados totalitarios. Como decía Marx, hay un fantasma que recorre Europa, el mundo, y ese es el comunismo. Yo parafrasearía acá que hay un fantasma en materia procesal, no solamente penal, en materia procesal, que inunda todo el mundo, que es el de la oralidad. Se acaba de aprobar en Argentina el Código Procesal Laboral Oral. Y aquí la última ley sobre el derecho procesal laboral también prima el principio de oralidad. Donde más nos compete, por la naturaleza de estas reuniones, es cómo funciona el principio de oralidad en el sistema acusatorio. Nosotros estábamos acostumbrados en el sistema inquisitivo, más que todos los que frisan más de 50 años, a hacer todas las cosas por escrito. El 80 al 90% de los juicios penales eran por escrito. Ahora, con el nuevo sistema acusatorio procesal penal, con rasgos adversariales, el sistema cambia. Desde que usted entra al local de la policía para firmar, lo que allá se denomina, no sé cómo se llama acá, la presentación, que es la toma de la defensa de esta persona, donde el imputado te firma la autorización para que vos lo defiendas, hasta la sentencia, la palabra oral es fundamental. La palabra oral nunca tuvo tanta importancia en materia penal como la que tiene hoy, más que todo en la fase del interrogatorio y del contrainterrogatorio. En la mayoría de los casos, nosotros buscamos en las mallas curriculares de las facultades de Derecho que conocemos allá en Buenos Aires, y no existe. ¿Puede creer que, pese a que Binding, Mayer, grandes procesalistas, han instaurado las bases dogmáticas del sistema acusatorio penal argentino, los cursos de oratoria forense u oratoria en general no existen como obligatorio en Buenos Aires. La universidad a la que yo pertenezco, la Universidad de Buenos Aires, tiene 20.000 alumnos, la Facultad de Derecho. Los cursos de oratoria forense se dictan en el Departamento de Extensión Universitaria. Yo me pregunto, si el sistema penal acusatorio exige que el principio de la oralidad sea el que maneje todos los hilos del proceso penal, ¿por qué no incorporar ese curso, ¿no?, como obligatorio, con puntos? Y hay un profesor allá, que no es de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto
Alberto Vicente Fernández, en la Universidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, que tiene un maravilloso libro. Y ahí sí es obligatorio el curso de oratorio forético. Se llama El arte de la persuasión oral, editorial Astrea, que ya tiene muchísimas reimpresiones. En este libro, él desarrolla todos los institutos que hacen al tema que hoy me convoca. Comienza el libro definiendo la oratoria. La oratoria ha sido definida por la Real Academia de la Lengua Española como el arte de hablar con elocuencia. Es una definición que me queda corta. Podemos ser elocuentes, podemos ser buenos conversadores, podemos tener buena facilidad de palabras, podemos ser buenos charlistas, pero para ser orador, y para ser orador forense se necesita algo más. Había un profesor cuyo librito yo me devoraba cuando era jovencito, Carlos Salo Pret, Oratoria Moderna, de Editorial Plus Ultra. Y mientras hacía la fila del comedor universitario que quedaba en Cangallo, ahí en San Marcos, que le llamaban La Muerte Lenta, yo me devoraba las páginas de ese librito de Carlos Salo Pret y me sentía maravillado por sus consejos en materia de expresión oral. Cuando llego a Buenos Aires pasé un tiempo y me di cuenta en el diario La Nación que el doctor Lopret iba a dictar un curso en la Organización de Estados Americanos sobre oratoria moderna. Ni corto ni perezoso me matriculé en ese curso. Yo pensaba pues, que el doctor Lopret era un tipo alto, con un porte oratorio clásico, una voz estentoria, todas las características de lo que uno imagina un orador. Era un hombre de baja estatura, esmirriado. Sus conocimientos sobre teoría literaria eran tantos que evidentemente escribir un libro de oratoria le había quedado corto. Profesor de las mejores universidades de Latinoamérica de literatura americana, literatura comparada, profesor titular y emérito de literatura argentina, había escrito ese libro. Y escucharlo, ¿no? Y hay algo que me quedó grabado a fuego en mi memoria y no me voy a olvidar nunca. Señores, se es elocuente, se es charlista, se es buen conversador, hasta se es un buen expositor. Pero para ser orador se necesita ser persuasor. Una oratoria sin persuasión no es tal. La persuasión es el elemento fundamental para que un orador sea tal. Él decía siempre, orador que no persuade no es orador. Orador que persuade es un buen orador. Doctor, le hicieron la pregunta, ¿y qué diferencia hay entre convencer y persuadir? Se convence a la razón, se convence al pensamiento, se convence por medio de argumentaciones, pero se persuade al sentimiento, se persuade a nuestras pasiones, se persuade a nuestro espíritu, se persuade al alma. Y más, el buen persuasor
persuade y hace que es persuadido piense que él pensaba ya así antes de llegar a ser persuadido. Por medio de mecanismos, procedimientos, el persuasor hace que vos hagas cosas que vos crees que has salido de tu voluntad, de tu acción. Un fenómeno muy curioso. Entonces, tenemos ya el primer eslabón de nuestra charla. Solamente se es orador aquel que persuade, aquel que convence por medio de la palabra bien dicha. ¿Cuántas clases de oradores hay? En la historia, desde la época de los romanos hasta la actualidad, conocemos 4 tipos de oratorio. La primera es la escuela lacónica. Los oradores de la escuela lacónica son parcos al expresar sus ideas, son fríos al manejar sus argumentos, no adjetivizan, son breves, por eso se llama laconismo, ser parco, ser breve, ser medido, ser mesurado, ser exacto. Hay un famoso ejemplo. Un viejo enemigo le dice a un general: después de un discurso, ustedes tienen que dejar las armas y rendirse por nosotros, pensando que de la otra parte iba a haber una contestación de un discurso como el que había dado él. Y él contesta: si quieren nuestras armas, ven a tomarlas. Ese es el orador lacónico. Cuando los espartanos iban a la guerra, sus madres le decían a sus hijos: venid, come el escudo o sobre el escudo. Ese es el orador lacónico, sin adjetivaciones de frío, directo al grano. Después, en la isla de Rodas se desarrolló otro tipo de oratoria, la oratoria ródica. Era una oratoria que superaba a la escuela lacónica. Ya se usaban las adjetivizaciones, el llamado a las emociones, ya la riqueza verbal era más amplia, sin llegar a la grandilocuencia, pero ya era más amplia. Y en Asia Menor se desarrolló otro tipo de oratoria, la oratoria asiática. La oratoria asiática, yo sonrío porque parece que muchos políticos, y especialmente de estos lares, creen que es la única oratoria que existe. ¿Qué es la oratoria asiática? Es aquella cultivada por los grandilocuentes. La oratoria asiática se caracteriza por ser pomposa, por ser grandilocuente, por colocar palabras como si fueran perlas en el discurso. La oratoria asiática está llena de palabras, está llena de figuras oratorias, retóricas. La oratoria asiática, de cada 10 palabras hay 10 adjetivos y un solo sustantivo. De ahí nacen los
vendedores de serpientes, los vendedores de fórmulas mágicas, la oratoria asiática es ampulosa, apela constantemente a las palabras más dulcíferas para convencer, para persuadir. Hasta los movimientos de las manos, del cuerpo de un orador asiático está exageradamente pronunciado. Muchos oradores en el Perú que practican estas oratorias. Y ya la última clase de oratoria, y esto quiero que ustedes lo tengan muy en consideración, es la oratoria ática. La oratoria ática se sitúa en el equilibrio entre la oratoria lacónica y la oratoria asiática. La oratoria ática fue practicada por los más grandes representantes de la oratoria clásica. Fueron áticos Marco Tulio Cicerón, Demóstenes, Marco Fabio Quintiliano, Pericles, Esquines. Modernamente fueron áticos Castellano, fue ático el estilo que se desarrolló más que todo después del siglo XVI para adelante, tratando de buscar el equilibrio en las formas y el equilibrio en el contenido. El aticismo tiene principios y es ahí donde apuntan todos los oradores modernos. Si a mí me dijeran, Víctor Hugo, ¿cuál es la escuela que debería dominar un abogado litigante ahora frente al sistema acusatorio procesal penal con rasgos adversariales? Yo me inclinaría 100% a que cultiven este estilo, el estilo ático. Que lean los discursos de Cicerón, las Berrinas, las Catilinarias, las Filípicas, que lean la estructura que Cicerón hace del discurso, que lean los caracteres que debe tener un orador cuando hace uso de la palabra. ¿Cuáles son estos principios? Son 5. El primer principio, claridad. El orador ático se caracteriza por su claridad. La claridad es la cortesía del filósofo, decía Ortega y Gasset. Si usted encuentra dos términos y entre los dos términos uno expresa con mayor claridad el pensamiento del otro, elija el que sea claro. No use palabras rebuscadas en donde el receptor le sería difícil encontrar su significado. No recargue sus discursos con tropos literarios exagerados por las cristalinas y artifinas aguas del proceso. Es un orador asiático, corre límpidamente en las aguas de la justicia. Ha hecho 20 palabras y solamente justicia y proceso son las últimas 2 palabras que conocemos. La brevedad, otra característica. ¿Saben, queridos amigos, que antes de que se aprobara este código nuevo, el nuevo Código Procesal Penal del 2004,
estaba en la audiencia cuando el doctor Carlos Enrique Melgar defendía a María Eugenia Cesareo en el caso Banchero. En una de las audiencias habló 17 horas. ¿Qué jurado vuelva a escuchar con atención 17 horas? La brevedad. Esa es otra de las características del orador hábil. Sé breve. Si breve, 2 veces bueno. Otro tema es el tercer elemento, la sencillez. Se debe ser sencillo, no solamente en cuanto al porte oratorio, sino ante el contenido del discurso. Se es sencillo cuando uno habla y lo entiende la mayor cantidad de personas. Se es sencillo cuando uno habla con el mismo lenguaje del que nos está escuchando. El cuarto elemento es la concesión. Hay que elegir la palabra justa, el adjetivo justo, el sustantivo justo, la perífrasis justo, el artilugio literario justo y no otro, para tratar de convencer al autor. Y por último, la elegancia. Doctor Álvarez Chávez se puede ser claro, breve, conciso, sencillo y elegante a la vez. Claro. La elegancia está lejos de la chabacanería. La elegancia está lejos de la ramplonería. La elegancia está lejos del lenguaje estulto. La elegancia está lejos de las palabras de lampa o de las palabras usuales en los bajos fondos. Se puede ser elegante sin llegar a ser asiático y nada por lo parecido. Yo creo que un abogado litigante tiene que practicar constantemente estos 5 principios. Y estos 5 principios, vuelvo a insistir, lo encuentran ustedes, los que manejan Internet, en los discursos de Demóstenes, en los discursos de Cicerón, en los discursos de Quintiliano, de Pericles, en los discursos de Castelar, más que todo, en los discursos de Mirabeau. Ahí ustedes van a encontrar modelos de atecismo. Hay un famoso discurso pronunciado por Abraham Lincoln que tiene 300 palabras, pero ese discurso es el discurso más famoso de la historia de la humanidad, con 300 palabras, no como el discurso de Fidel Castro, que tiene como 500 páginas, 600 páginas, cuando dicen la historia de la soledad. Utilidad del oratorio forense. Doctor, ¿y para qué me sirven todos estos conocimientos? Vuelvo a repetir, desde que usted entra a la comisaría hasta el momento de la sentencia, constantemente está haciendo uso de la palabra. La palabra abogado proviene del latín advocatus, al lado de vocatus, hablar. Usted es abogado porque siempre habla al lado de alguien, por alguien. Usted es la voz de los que no tienen voz, lo contrataron para eso. Usted va a transmitir sus conocimientos técnicos a través de la palabra, concisa, breve, sencilla,
clara y elegante en pos de los intereses de su cliente, desde que toma el caso hasta la sentencia. Pero ya en la misma sentencia es importante el oratorio forense en la parte del alegato. El alegato es decir, la reina de las fases del juicio oral. Ahí, si no sabe usted hablar, está perdido. Por eso los grandes estudios jurídicos allá en Buenos Aires hicieron tanto lobby para que no se aprobara el nuevo Código Procesal Penal, cuyo autor es el profesor Alberto Mayer y Bilden, que estuvieron aquí en el proyecto de Huanchaco, que fue el proyecto que luego, con sus revisiones, ese proyecto es el código que ustedes tienen en este momento. Mayer dice que todo el proceso algún día va a ser oral. El proceso laboral, el civil, el penal, pero fundamentalmente el penal. ¿Por qué? Porque usted, gracias al proceso, tiene a todos los operadores del derecho, abogado, Ministerio Público, imputado, parte civil, jurado, jueces, magistrados, los tiene divisándolos, viendo cada uno de sus movimientos, y sus silencios hablan. Cuando ve usted un magistrado jugando con una lapicera ahí, si usted está escuchando, está pensando en otra cosa. Cuando ves a un magistrado mirando a otro lado que no sea el que está exponiendo con argumento los hechos, describiendo la escena del crimen, exponiendo la teoría del delito que lo acerque a la justa sentencia. Si ves a la parte contraria o al Ministerio Público haciendo cualquier cosa que no esté escuchando, es porque está en desventaja. Ayer estaba leyendo un libro que acaba de llegar en mis manos, Las técnicas del interrogatorio. Ustedes saben que por antonomasia la prueba testimonial en el derecho penal es la reina de las pruebas. Porque siempre el imputado va a decir no. Y siempre la parte civil va a decir sí. Es la regla de todo proceso en cualquier país del mundo. Inclusive los principios del sistema acusatorio, uno de sus principios es no incriminarse, no negarse a hacer silencio frente a hechos que de repente pueden agravar su postura, su posición procesal. Hay abogados que dicen, hasta tiene el derecho a mentir. ¿Será el Ministerio Público quien tiene que buscar la verdad? Ayer me llamó la atención una sentencia que absorbió en uno de los tantos procesos que tiene acá actual. No lo llegaron a aprobar nada. Por supuesto, para el populoro quiere sangre. Quiero ver el colgado, caracol. Estamos en un sistema en un estado de derecho, en un estado donde rige el nulo en crimen sin alegre, nulo en crimen sin poema, nulo. Todos los principios del sistema acusatorio, procesal, penal están hechos para que
el principio de defensa, el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, prime. Mi hija cuando era niña me preguntaba: papá, ¿por qué defiendes a criminales o a delincuentes? Y yo le contestaba: punto primero, porque soy abogado, advocatus, hablo por alguien. Él solo no se podría defender, se incriminaría. Los organismos de justicia pasarían sobre él. No tendría la necesidad de buscar las causales de imputabilidad e inimputabilidad. No podía seguir solo el debido proceso. Le va a caer al culpable su pena, pero por lo menos en un Estado de Derecho le dieron la oportunidad para que pruebe su inocencia. En juicios inquisitivos, el juez es juez y parte, investiga y condena, es más difícil. Es más difícil hacer uso del principio de inocencia, es más difícil la defensa en juicio, que está plasmado no solamente en el Código Procesal Penal del 2004, está en la Constitución. Porque si no, los quemamos. Fíjate usted, cuando tuve ocasión de participar en un debate sobre la pena de muerte, yo solamente me opuse con 4 o 5 frases. Del error jurídico, del error de los magistrados, del error de la defensa o del error de la parte civil, del error del Ministerio Público, podemos volver, podemos revisar, podemos hacer uso de los recursos. Y por último, si ya se nos ha agotado todos esos instrumentos, la persona cumplirá una pena injusta. Pero ¿quién lo vuelve del error de la muerte? Decía un príncipe romano: más vale liberar a un culpable por una duda que condenar a un inocente. Entonces, en la pena capital, en la pena de muerte, pues, no hay forma de volver del error. Hoy está fusilado, está ahorcado. Vea usted, véalo por internet, lo someto a un desafío. ¿Qué países están adoptando la pena de muerte? Todos los que tienen el sistema inquisitivo. Comenzando desde los países de corte maometano, de corte islámico. Todavía estamos entrando al derecho penal 2.0 y ellos siguen cortándole las manos al que roba, siguen cortándole la lengua al que miente, siguen colgando a las mujeres adúlteras en los árboles de las plazas públicas. En ciertas sociedades faltarían árboles, bueno, es otro tema, pero siguen el diente por diente, ojo por ojo. Dentro de un derecho garantista, instaurado, estudiado por el maestro Zaffaroni, por Jesser, por Roxin, por Jacobs, por Strattenberg, esos insignes alemanes, debe existir el beneficio de la vida.
esa especialidad, esa carrera. Le decía que había leído anoche un libro sobre técnica del oratorio. Y yo no le sacaba miga a ese principio. Todavía estaba medio... El gran valor que tiene la oratoria forense cuando usted interroga. Porque cuando usted interroga, el testigo está ahí y todo su cuerpo en totum habla. Tu mirada, tus cejas, tus manos, tu manera de pararte, tus muecas, tu ironía. Y en el contrainterrogatorio pasa lo mismo. Una mala pregunta mal hecha, una pregunta mal inducida, inmediatamente puede conllevar a la tacha de ese testigo por la otra parte, o a la objeción presentada por el juzgador. La parte de la técnica del interrogatorio, para mí, dentro del alegato, es el más importante, la más importante. Y hay que haberse preparado. Sobre este tema de la preparación, los que enseñan oratoria siempre hacen a los alumnos, ¿qué piensan ustedes? ¿El orador nace o se hace? La mitad de nuestros alumnos dirán, pues, para ser orador se nace. La otra mitad dirá, el orador se hace. Yo he escrito estos dos libros sobre oratoria. Aprende a hablar en público, una prestigiosa editorial de Reparo, que es uno de los editoriales que publican los bestsellers allá en Argentina. Y este otro libro, Técnica de la comunicación oral y la persuasión. Y estos dos libritos, pese a haber escrito estos dos libritos, todavía sigo pensando que no puedo contestar de manera taxativa que si el orador nace o se hace. En el último libro que escribí sobre este tema, he puesto de manifiesto que por lo menos el orador tiene que tener un porcentaje genético. Por lo menos tiene que tener, fisiológicamente hablando, sus órganos bajo un completo y correcto funcionamiento. No puede ser orador un dislálico, un difásico. No puede ser orador alguien que ha nacido con esas malformaciones cerebrales que a veces la naturaleza maldice la condición humana. Pero en una persona normal hay algo de genético, a mi entender, que luego, a través de la educación y a través de la inclinación por el uso correcto del idioma, se va perfilando y va formando al orador. Pero en su formación influyen muchas cosas. Por ejemplo, yo, cuando era estudiante de Derecho en la Universidad de San Marcos, me gustaba asistir mucho a las audiencias. Y ningún profesor me decía para ponerte un 11, un 12, un 15, aquí
las notas son esas, ¿no? Allá diría, para ponerme un 10, necesitas ir a las audiencias. Como las audiencias eran y son todavía públicas, salvo las audiencias de delitos contra el honor y delitos contra la libertad sexual, son públicos. Entonces usted puede participar. Y ahí yo estudiaba minuciosamente cada una de las características de los abogados defensores. El doctor Carlos Enrique Nalgán, un brillante profesor de oratoria, un brillante orador político, por supuesto, del partido PRI, entraba, era de una estatura, entraba bien, con un porte que lo hacía gigante, colocaba sus fichas, los jueces ávidos por escucharlo, porque siempre traía algo nuevo en sus defensas. Yo me acuerdo de entrar y los jueces hacían este gesto. Pero si voy a encontrar a un abogado litigante que entra desgarbado, con los brazos caídos, ya el jurado ya comienza a mascar chicle. Si tiene el teléfono ahí, comienza a jugar cazando Pokémones. Pero si usted intenta, haciéndose respetar, el juicio que está defendiendo lo hacen de manera seria, valiente, honesta y eficaz, y el tribunal piensa mejor. Igual, la parte civil sabe que tiene que estar al tanto de cada movimiento que haga este hombre. Se paraba, saludaba al tribunal y comenzaba a desgranar las pruebas, los argumentos. En los juicios penales no solamente es tener razón, hay que probarla. Yo puedo estar convencido de que mi cliente es inocente, pero tengo que probarlo. Si no lo pruebo, es condenado. Yo puedo estar convencido de que mi cliente, pese a haber cometido el hecho imputable, si yo logro, con algunos eximentes de la responsabilidad, rebajarle la pena, es un triunfo. Señor, yo lo he contratado a usted como abogado, le han dado 8 años, pero la fiscalía pedía 20. Son 12 años más de vida que va a estar en libertad ese hombre. Y la libertad es el valor más grande que tiene el ser humano luego de la vida. Por supuesto, alguien viene y ¿pero por qué no lo sacó? Y no. De repente hubo una flagrancia, de repente los medios probatorios de la parte civil fueron más contundentes que los míos. De repente los testigos en la fase del interrogatorio no fueron lo suficientemente hábiles como para ayudarnos a disminuir o liberar a mi cliente. Y algo que me llamó la atención de Carlos Enrique Nalgán, que siempre llevaba sus fichitas. Y él sabía qué fichas mover en el momento que tenía que mover. Estaban las fichas con los pensamientos
Después lo ganó con los pensamientos de Jiménez de Azúa, de Wetzel, de Mesmer, de Binding, de Frank von Liszt, toda su teoría del delito. Y el juzgador observa eso, evalúa. No cualquier tonto. Tenía una prodigiosa memoria que cuando citaba, para confirmar sus aciertos, decía el año, la editorial, la edición y la página de donde había sacado ese pensamiento. Ese era lo que me llamaba la atención de él. Y sus cierres eran magníficos, sus cierres ciceronianos, siempre. No lo pudo defender a Pichuzzo, uno de los primeros condenados al fusilamiento en el Perú. Pensé que él era su abogado defensor, porque la prensa lo había condenado, la multitud lo había condenado, no por pruebas, sino por lo que en su momento el gran maestro francés Gustavo Le Bon narraba en su libro La psicología de las muchedumbres, porque la muchedumbre lo pedía. Y eso lo observamos desde la época del proceso de Jesús. Este hombre es inocente. ¿Ustedes creen que es culpable? Y el pueblo le decía sí. Bueno, entonces a justicia de ustedes. No me lavo las manos. Posteriormente han llegado estudios a mis oídos, y lo he visto en internet, que se ha probado que Pichuzzo no violó a ese niño de 5 años. Estuvo en otro lado. ¿Cómo se corrige ese error judicial si no fue fusilado? Porque ahí primaron los criterios lombrosianos. El hombre era alto, moreno, cabello desgrenado, pómulos salientes, manos grandes como las mías, ojos de miradas penetrantes, balbuceada, propia de su locura moral o su atavismo, y además la plebe, la muchedumbre, pedía su cabeza, y los jueces lo condenaron a muerte. Otro por razones políticas, un caso parecido, el caso de Sacco de Vanzetti, que por razones políticas son ajusticiados también, no por razones legales, no por razones dogmáticas. En cambio, la otra, y otra cosa que les decía, la oratoria de Carlos Enrique Vergara tenía mucho de oratoria asiática. Tenía una verbosidad, una labia. Las palabras le salían a borbotones con el afán de probar sus acertos. En la otra parte estaba el eminente profesor Raúl, el doctor Roy Freire. Era un asiático puro, un ático puro, medido, breve, conciso, claro, sencillo y a la vez elegante. Sus defensas no pasaban de los 5 o 10 minutos. No sé si será verdad o será mentira. Dice que el
tribunal le dijo al doctor Carlos Enrique Merera a solas, después de haber hablado 17 horas, doctor, y en el alegato final de la próxima semana, ¿cuántas horas vamos a usar? Y él le contestó 50. Entonces, el juzgador le dijo, bueno, nosotros mientras usted está hablando, vamos, cenamos, estamos con nuestros hijos, nuestros esposos un rato y regresamos al día siguiente. Es una anécdota que tiene que ver con la brevedad. Tiene que ver con la brevedad. Muchos dicen, ¿qué importancia tiene el aspecto físico en el orador forense? Ninguna. De eso estoy plenamente convencido. Cuando yo lo escuchaba a mi profesor Eduardo Mimero de los Santos en sus defensas penales, no llegaba ni al 1,50 m, megalosplánico, frente amplia, mirada saudí, penetrante, te traspasaba con su mirada. Cuando comenzaba a hablar, parecía que estaba hablando un gigante. Sus conocimientos sobre política criminal, sus conocimientos sobre criminología le ayudaban en la elaboración de la teoría del delito que él desarrollaba en sus exposiciones, en sus defensas. ¿Cuál es el enemigo público número 1 del orador forense? Es el mismo del orador común y corriente: el miedo escénico, el miedo oratorio. Dicen los sabios, los psicólogos clínicos, que dentro de todos los miedos que tiene el ser humano, aparte de la muerte, dentro de todas las fobias que tiene el ser humano, no hay miedo más grande que tenga que ese de hablar en público. Y siempre yo me he preguntado por qué. Porque cuando usted está hablando en público, está hablando desnudo. Habla para conocerlo, decía Sócrates. Está hablando de lo que es usted. Ahí no puede esconderse. Cuando habla en público, usted no puede decir este no soy yo. Usted es ese el que está hablando. Su educación es esa. No es la educación que trasunta en su hoja de vida, es esa. Sus valores, sus principios, sus defectos, sus virtudes salen a flote cuando uno practica la palabra oral, cuando uno defiende. Entonces, evidentemente que frente a esto aparece el miedo, el temor de decir cosas que no tiene que decir, de estar haciendo un papel ridículo. Las grandes corporaciones de abogados argentinos, todos ellos con sus grandes bufetes, poderosísimo bufete, a la orilla del río de la Plata, en Puerto Madero, se opusieron tajantemente al sistema acusatorio en el proceso penal y en el último Código Penal de Maya, porque uno de sus principios era la oralidad. Y esos abogados de esos estudios, pues la mayoría, los mayores de 60 años, no van a escuchar charlas como la mía. Todos lo hacían por medio de los modelos, los escritos, los formularios. Tenían un ejército de pasantes, de abogados jóvenes pasantes,
dejaban los escritos, pero ahora no. Ahora usted está parado, interrogando, contrainterrogando, escuchando la parte civil, escuchándolo al imputado en la parte final del alegato, todo desgajado, todo deshilachado, aceptando o no aceptando su culpabilidad. No hay peor drama humano sobre la tierra que un proceso penal. Y yo les digo siempre a mis amigos, cuídate de los procesos penales. No, yo no voy a denunciar aquello. Cuídate de los procesos penales porque ahí está el peor drama del ser humano. Lo perdés, tenés que responder en el ámbito civil por daños y perjuicios, calumnias y si quiere la parte ganadora y la parte penal le va a cargar con un juicio de calumnias y injurias y penas pecuniarias, además del pedido de daños y perjuicios en el área civil. Además, el expediente ganado en el área penal se monta sobre el expediente que se está iniciando en el área civil y es prueba para ganar. No, yo no voy a hacer juicio a esa mujer, me tiene harta. No, yo no voy a hacer juicio a mi marido porque me tiene harta. Que esas pasiones, que esos dramas, que esos extractores de nuestra humanidad no vaya a dañar mañana más tarde el vínculo parental que tenemos con nuestros hijos. He asistido a muchos casos allá en el Perú, allá en la Argentina, donde se condena a prisión al que debe alimentos. Yo siempre reflexiono, vos condenás a prisión al padre de tus hijos, porque no te pasa nada. Y en prisión te va a pasar. Le manchaste el honor, le manchaste el apellido. Vas a ganarte el odio más grande que te puede tener un ser humano sobre la tierra. Si no se aparecen sus rasgos psicopáticos dentro de la prisión y cuando salga, los femicidios. Por supuesto que hay casos y casos. En la empresa visible, etcétera, se hace loco. Como si Pablo Guerrero no pasara alimento, ya que no te pasas tampoco. ¿No? Quiero terminar esta conferencia con el llamado discurso forense. Hay una forma de preparar el discurso en general. El discurso en general, del cual yo hablo en mi segundo libro, tiene tres partes y no tiene otra parte. Siempre dentro de los principios de la oratoria ática, ¿cierto? De eso, yo estoy seguro que de aquí van a salir convencidos de eso. Se acabó el orador asiático, será para Plaza San Martín. El que se quiere elegir cada rato como presidente, bueno, que siga practicando su oratoria asiática. Tampoco la lacónica, porque dije muy poco. Practiquemos la oratoria ática, la que practicaba Demóstenes, Cicerón, Mirador, Pericles. ¿Cuáles son las tres partes? El principio, o lo que Cicerón decía del inventum, el cuerpo y la conclusión, y en el caso del discurso jurídico, el petitorio. Es la última
a haber otro, porque ya las demás fases que vienen, la fase de los recursos ya son escritas. Ya no podrá jamás verle los ojos al tribunal, ni a la parte contraria, lo encontrará en el pasadizo, al imputado menos, si va a haber una sentencia. Además, en Argentina, para hacer uso de los recursos hay que pagar. Por eso ya no cualquiera, pero hay que apelar. Hay que apelar, pero tiene que ser un caso de narcotraficante, ¿no? Pero uno que robó una gallina apelar. Le cobras, cuando yo vine ahora, cuando el dólar estaba 8, ahora está 30, son 30 pesos. Costaba 5.000 pesos que tienes que depositar ante el tribunal a la cuenta de la causa para apelar. Ahora, si haces de 8 a 30, ¿cuántos de son 3? Desde 20.000 pesos para apelar. Pero aquí, yo espero que algún día los legisladores razonen. Usted en la apelación no puede colocar cualquier cosa. Existen formularios de la Corte Suprema. Su apelación debe caber ahí, en esas 2 o 3 hojitas. Pagaste tus 30.000 pesos o 25.000, 20.000, te dan las 3 hojitas con sus espacios respectivos para apelar. Antes no. Antes podemos hacer apelaciones que más parecen que hemos escrito un libro que una apelación. Imagínense si los jueces tienen que leer todas las apelaciones, pasarían años en sentenciar un caso. Le digo que es la parte más importante del discurso forense, porque en la parte del cuerpo, en la parte intermedia del discurso forense, es ahí donde usted hace uso de la palabra para presentar sus argumentos. Usted ya tiene que argumentar. Además, personal tiene que argumentar. Según los argumentos de peso o los argumentos de poca monta, será la sentencia final. Porque eso va a permitir que la balanza se incline de un lado o hacia otro, según los argumentos presentados ante el tribunal. En un libro que se titula Las razones del derecho, escrito por el maestro español, brillante profesor de la Universidad de Alicante, Manuel Atienza. Se llama Las razones del derecho, publicado por Editorial Palestra. Es un libro de 260 páginas que uno no puede leer de una sentada, como dicen los graciosos por ahí. En la parte inicial de este libro, dice este brillante profesor de la Universidad de Alicante: pocos abogados, han leído un libro que titule así. Se comen los códigos, se comen la doctrina, se indigesan con las palabras lindas, pero un libro con este título en el juicio oral es como el arma que vas a elegir para presentarte a la lucha, al campo de batalla. En castellano, el más importante de todos los autores
profesor Manuel Atienza. Tiene publicado por la editorial Arasandi, tercera edición, 2008, un libro que se llama Curso de Argumentación Jurídica. Lo que intimida no es su nombre, lo que intimida es su tamaño, 900 páginas. Pero puede ser 900 páginas para escribir un libro sobre argumentación jurídica. Cuando vos hojeás ese libro, te das cuenta que tiene una parte doctrinaria, dogmática, sobre los principios de argumentación, sobre el tema que está tratando, y después vienen las sentencias, los casos, la teoría del caso. Y ahí se va agrandando la dimensión del libro. La fusión de la teoría y la práctica. Pasa al segundo tema. Partes de la argumentación, la lógica jurídica, y viene la sentencia. Pero no de cualquier sentencia, sino del Supremo Tribunal Penal. Y si es posible, si hay sentencias sobre el tema que ha tratado, del Tribunal Constitucional Español. Y así va formando fantástico. Y para cada tipo de delito están los temas planteados. Y las sentencias son las por las que habla el juez. ¿Qué es la sentencia? El derecho vivo. ¿Qué es la sentencia? Es la voz del juez. Es el bonus decidente del tribunal. Allá en Buenos Aires existen 8 salas. Si vos lees bien las sentencias, sabés en qué sala cayó tu caso y cómo va a ser el resultado de tu caso. Porque esa sala no puede estar diciendo, yo te voy a decir mañana A, después B, después Z sobre el mismo tema, sobre el delito de violación de una niña de 13 años, por ejemplo. Y en este librito que les estoy hablando, en este libro de argumentación jurídica, de la razón del derecho, publicado por una editorial peruana, Palestra, es un librito más o menos. El autor ha resumido ese libro en 200 páginas, pero no presenta casuística. El libro de acá, Las razones del derecho, es un libro para estudiantes, pero el libro ese, el curso de argumentación, es para posgraduados, especialistas en derecho penal, magistrados, vocales, para los que postulan a ser magistrados superiores. Se tienen que saber de pe a pa ese libro. Hay un capítulo brillante en ese libro sobre la motivación de las resoluciones judiciales. Si una resolución judicial está mal motivada, pues cae. Si el abogado lo detecta, tiene que ser un abogado. Y me gusta porque podemos nosotros estudiar en este libro sobre argumentación jurídica cómo se ha ido desarrollando esta materia desde la teoría de Chaim Perelman, autor del Tratado de Argumentación, que también es un libro de grandes dimensiones, basado por la teoría de McCormick sobre el Estado de Derecho y argumentación, Biel sobre la lógica de la argumentación,
Últimamente, el profesor Alexis, sobre los derechos fundamentales y la argumentación, o sea, los derechos constitucionales defendidos en el plano de la argumentación jurídica. Este libro de Atienza resume todas esas teorías. Interesante, te lo recomiendo. En Girón, Amazonas está, creo, 8 soles, 10 soles. Este libro de curso de argumentación está 120 soles, que no es mucho para que le guste divertirse. Deja de divertirse una semana y no tiene el libro de Atienza. Pero el que está estudiando un doctorado, un posgrado, una maestría, tiene que comprarse el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza, editorial de Santa tercera edición 2008. El abogado y el uso de la palabra. A un prestigioso abogado que ganaba siempre los juicios le preguntan: ¿cuál es su secreto para ganar todos los juicios? Y él contesta: 2. Debe haber más secretos. Solamente hay 2. Primero, saber el procedimiento. Segundo, conocer la técnica jurídica. O sea, con el conocimiento que usted tenga sobre los meandros del procedimiento, las triquiñuelas, los intersticios del procedimiento procesal penal, ya tiene la mitad del juicio penal. Y con el dominio de la técnica jurídica tiene la otra mitad. Y en la técnica jurídica está la oratoria forense, su principio, la argumentación, la teoría de la persuasión. Y en la parte escrita, por supuesto, está la técnica para saber escribir y redactar bien. ¿Ok? Dice, no, es proceso oral, pero hay algunas partes que todavía son escritas, los recursos. Hay muchas partes que son escritas. Lo que más el principio de realidad brilla en el juicio. El juicio. Ahora, gran cantidad de partes. Me imagino que se irán puliendo y pasarán a ser orales algunas también. No es mi sueño, pero algún día los recursos también se podrán exponer, algunos. Ya no hay por escrito. Hay aquel que no sepa hablar bien en público, si no maneja, ¿cómo se presenta? No lo va a mandar a su segundo. Su segundo sabe menos que tú, por algo es su segundo, o al auxiliar del estudio, o al pasante. Cuando se aprobó el sistema acusatorio penal allá en Argentina, me llamaron para participar en este tipo de conversaciones. Y siempre estaban los organizadores, un fiscal, un psicólogo clínico, para que nos asesore en la parte del interrogatorio y para que asesore a nuestra parte, si somos de la defensa o si somos de la parte civil, en la técnica de contestación de la respuesta. Un psicólogo clínico y un magistrado. No sé, como eran ya entrados en años,
Eso es lo que ahora es. Los camaristas allá son no los supremos, son los magistrados de aquí. Tengo una anécdota, voy a terminar. Uno de ellos, un camarista prestigioso de la Sala de Previsión Social, es acusado por el Estado peruano de querer hacer quebrar al Estado argentino, de querer quebrar al Estado argentino con una sentencia que le reconozca el 82% móvil de sus jubilaciones. O sea, vos tenés 100% de tu sueldo actual. Cuando te hablan en el promedio, sale el sueldo para jubilarte. Y de ese sueldo, por vía de la Constitución, te corresponde el 82%. Y se acabaron las tributaciones de los jubilados en Argentina. Y él quería, votaba por lo procesa. Los cargos, por supuesto, atentado contra el erario nacional, el Estado para armar tipos que violan el principio non crimen non leges, superan todos los principios del derecho garantista, ¿no? Sí. Y él asume su propia defensa y me pide el libro para leerlo. Este es mi más grande orgullo, queridos participantes. De que un magistrado de más alto nivel necesite el auxilio de una obra que tenga que ver con laboratorio forense sobre la teoría de la comunicación del defensor oral, luchar por la justicia ante los estados, ante los estrados nacionales. Todo lo que quería expresar. Por ahora, si hay alguna pregunta que me quieren hacer, gustoso. El organizador está por ahí. No, no hay preguntas, así que levantamos nada. ¿Cómo no? Muy importante ahora que estamos viviendo el tema del nuevo proceso penal, ¿no? Todo es oral, de preguntar, de fundamentar cada uno de las posiciones fácticas, jurídicas y probatorias. Usted recomienda de que en juicio, en los alegatos, en todo caso en los movimientos de conclusión o de cierre, ahí es donde se aplica todo esto. ¿cómo deberíamos hacer? ¿Cuáles serían las partes más principales que nos podría dar los bits? Un buen cierre de alegato. No sé, en este caso, el alegato final, el alegato de cierre, depende de la tipicidad del delito. El abogado debe estar munido de estos temas que hoy nos hemos quejado hasta el límite. El tema penal. Estos cursos de allá en Buenos Aires duran 8 sesiones. Ahí, en profundidad, se tratan temas que hacen a la respuesta que me pides. Si hay, lo dije yo, una fase en el juicio oral que se le llama la reina de las fases del juicio oral,
es en el debate final. No hay otro momento más para hacer uso de la palabra oral, salvo en los recursos, empezar con fiscal, empezar con secretarios, y el abogado tiene que conocer. Yo quisiera que entre de internet la cantidad de cursos de esta naturaleza, como el mismo título que se están ofreciendo en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, porque realmente ha revolucionado el juicio episturístico, ya está muerto y es un cadáver. Y más, yo pienso que conforme van a ir avanzando, y esto me da pie a un tema que habría que conversar en profundidad en otra parte, ¿no? Conforme que se vaya haciendo uso de los medios tecnológicos de comunicación, de conferencias, Skype, y todos las redes sociales, conforme se vaya haciendo uso de esos elementos que coadyuven a la justicia en su menor tiempo, la oratoria forense me acuerdo mucho, mucha importancia. Hasta el silencio. Me acuerdo, cuando una niña te quiere decir no, no es necesario que te diga no quiero estar contigo. Se queda en silencio. No te llama, no te mensajea, huye de un lugar donde está. Ese es el lenguaje. Esa es comunicación. Me pasa cuando me dan las niñas y me faltan los varones. Si no hay mensaje, no hay saludo, no hay, se olvidó tu cumpleaños, se olvidó del día que la conociste. Sabiendo que manejan las redes sociales, cuando mandan por meses no te mandan nada. Esa es comunicación. Y también el abogado forense debe saber el valor del silencio, el uso de los silencios para hablar ante los tribunales. Algún día esto se apure más, un pleno dominio de la teoría del delito, con las diversas teorías que hay sobre la antijuricidad, especialmente la de la acción, por Welser, la acción garantista, la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad, las condiciones de accidente de culpabilidad. Todos estos elementos que hacen a la teoría del delito un dominio pleno, pero desde el punto de vista de los que han enriquecido cada una de estas teorías, de las modernas tendencias, Roxin, Jacobs, Stratenberg, Jessen, como del Corral, Ceresomir, el método del caso, el análisis de la jurisprudencia. Te llega un caso o un tema, tienes que buscar, especialmente de los tribunales superiores, qué dicen sobre ese caso, su símil, y en eso nos aventajan los anglosajones. Me acuerdo de una película que se había perdido el caso, el defensor estaba perdido. El jurado iba a sentenciar y viene un ayudante corriendo por el pasadizo, la película, viene corriendo por el pasadizo con una ficha
y se lo pasa al abogado, y el abogado dice, tiene algo que decirle, dice el juez, porque te da siempre la mano, y lee la ficha. La Corte Suprema de Massachusetts en el año 1834 sobre este mismo tema dijo, inmediatamente se va al jurado técnico, pide un receso, y en el receso pide pues el fallo, y el caso se muere. La película. Esa es la fase evolutiva del proceso oral, ¿no? Pero la teoría del caso, los métodos de argumentación jurídica, las técnicas de comunicación en el proceso penal, todo esto hacen a la litigación. Y si maneja cada uno, no siendo un profundo conocedor, sino más o menos un concienzudo investigador de estos temas, evidentemente hay más posibilidades de ganar que de perder, o por lo menos, como decía el socio del estudio de allá en Buenos Aires, no habremos ganado, pero en vez de 20 años le dieron 10. Se justifican nuestros honorarios por 10 años menos, queda corto nuestros honorarios, debemos haber pedido más. Son 10 años más de vida, de libertad. Bueno, en el proceso van surgiendo cosas que al comienzo vos crees que vas a ganarlo, van apareciendo pruebas y recontra pruebas que hacen que también no solamente disminuir. Ayer me noticio el caso de los audios de la vergüenza. Presentan un recurso y un buen abogado, y él es supremo, el cliente es supremo. No es un abogadito de cuarta, es supremo. No está escrito en la Suprema. En vez de rebajarle la sanción de la prisión preventiva de 18 meses, se lo han duplicado a 36. No. Y no es cualquier tipo el que está defendiendo, no es un problema. Pero más dedicado a otra cosa, que allá, a Stammer, de leer a Strattenberg, de leer a Jesse, de leer a Corral. Más dedicado a otra cosa. Espero que ahora sí esté leyendo, ¿no? Tiene tiempo, bastante. ¿Otra pregunta? Pues espero volverlos a ver. Aunque tengan que recorrer 4.000 kilómetros de distancia para volverlos a ver. Dice que ayuda a ver más público. Está por acá el mediático juez Carguacho, la Corte Superior dictando una charla justo en este momento. La gente se dio. Hace un gusto estar con usted. Mis teléfonos, mi correo, todo lo tiene el organizador. Si quieren alguna o un material bibliográfico que les acerque vía Messenger, vía correo electrónico, se los envío. O un libro, siempre cuando paguen acá. Cuando uno recibe, tiene que pagar el gasto de envío, ¿no?